Hola, hola, acompáñame en este viaje para descubrir la maquinaria oculta y los significados profundos que se esconden en cada cuento. Vamos a aprender a leer no solo con los ojos, sino con las herramientas de un detective literario. Y es que, a ver, un cuento es muchísimo más que solo palabras en una página. Cada relato es, literalmente, un universo completo, con sus propias reglas, sus paisajes y, claro, sus secretos, que están ahí esperando a que alguien los revele. Esa es la gran pregunta, ¿no? La que nos va a guiar en todo esto. Para responderla no hace falta una bola de cristal, sino tener las herramientas correctas para ver más allá de lo evidente. Y bueno, eso es justo lo que vamos a construir juntos hoy. Antes de lanzarlos a explorar cualquier territorio, necesitamos un mapa. En el mundo de la narrativa, ese mapa es la estructura, el esqueleto de la historia. Entenderla es el primerísimo paso para no perdernos en el camino. Aquí lo tenemos, el plano maestro de cualquier gran historia. Fíjense bien cómo todo, desde su origen, si es popular o literario, hasta sus elementos clave como los personajes o la trama, se conecta con esa estructura clásica de inicio, nudo y desenlace. Es básicamente lo que sostiene toda la narración. Entonces, un punto crucial aquí es la brevedad. A diferencia de una novela, que podría ser como una película entera, un cuento es más bien como una fotografía. Se enfoca en una sola trama, en un único conflicto, para generar un impacto que sea directo y concentrado. Y aquí la cosa se pone súper interesante, porque esto nos muestra que el cuento tiene como una doble vida. Por un lado está el cuento popular, anónimo, el que viaja de boca en boca como un eco a través del tiempo. Y por el otro, el cuento literario, que tiene un autor con nombre y apellido y una versión fija, tallada en piedra por la escritura. Y casi todos los cuentos, de una forma u otra, siguen este ritmo universal. El inicio nos presenta el mundo. El nudo introduce el problema que lo cambia todo. Y el desenlace, bueno, nos da la resolución, que puede ser feliz, triste o incluso un poco ambigua. Es como el latido del corazón de cada historia. Muy bien, pasemos ahora de la vista panorámica al microscopio. Si la estructura es el esqueleto, las palabras son las células, y estas células se organizan en equipos para construir el mundo que leemos. Les presento al equipo de las palabras, o como se le conoce en términos más técnicos, el grupo nominal. Pero no se asusten con el nombre, ¿eh? Pensemos en él como el equipo de construcción que nombra y describe absolutamente todo en la historia. El jugador estrella, el núcleo de este equipo, es el sustantivo. Es la palabra que le pone nombre a todo. El rey, la selva, el miedo. Sin el sustantivo, pues, no hay nada de qué hablar. Luego viene el artista del equipo, el adjetivo. No es solo un rey, es un rey tramposo. No es cualquier noche, es una noche fría. El adjetivo es el que le añade todo el color, la textura y la emoción. Y finalmente tenemos al determinante, que es como el anfitrión, el que nos presenta a los demás. Nos dice si hablamos de un lindo país que no conocemos o de el rey Anansi, a quien ya identificamos. Nos sitúa dentro de la historia. Y esto de aquí ilustra perfectamente cómo este equipo tiene que trabajar en total armonía. No podemos decir las perro salvaje. Todo, absolutamente todo, debe concordar en género y número. El perro salvaje, unas casas grandes. Es la regla de oro para que el mundo del cuento sea coherente y tenga sentido. Muy bien, ya tenemos el mapa, que es la estructura, y las herramientas, que son las palabras. Ahora necesitamos un método, una especie de manual de operaciones para convertirnos en verdaderos detectives literarios. Y aquí está nuestro manual, un método de análisis en 4 fases que nos va a llevar, sistemáticamente, desde una simple lectura hasta una comprensión súper profunda del significado de la obra. A ver, vamos paso por paso. Primero, la lectura natural, que es simplemente para entender de qué va la historia. Segundo, la ubicación, quién escribió esto y cuándo. El contexto es clave. Tercero, la fase analítica. Aquí es donde usamos nuestras herramientas para desarmar el texto. Y finalmente la interpretativa, donde volvemos a armar todo para responder la gran pregunta: ¿qué significa todo esto en realidad? Después de todo este análisis un poco técnico, es justo preguntarse, bueno, ¿y esto por qué importa?
Porque los cuentos no son solo para entretenernos antes de dormir. Para nada. Son una fuerza cultural importantísima. Pensemos en los cuentos como si fueran el ADN de una cultura. En sus historias se codifica nuestra memoria colectiva y el reflejo de quiénes somos. Al leerlos, no solo decodificamos relatos, sino que también desarrollamos un pensamiento crítico, lo que nos da herramientas para denunciar injusticias y fortalecer nuestra propia identidad. Esta analogía es perfecta. Captura la esencia del poder que tiene un cuento. No necesita contárnoslo todo, nos muestra un solo momento, pero tan cargado de significado que nuestra propia imaginación reconstruye el universo entero a su alrededor. Es increíble. Y tenemos grandes ejemplos de esto en nuestra propia historia. Carmen Lira, por ejemplo, con sus cuentos de mi tía Panchita, rescató toda la tradición oral para que no se perdiera. Y Carlos Salazar Herrera usó el cuento para pintar estampas de la vida y el paisaje rural, dándole voz a nuestra gente. Al final, las historias son eso, son los paisajes de nuestra imaginación y de nuestra memoria compartida. Son esos lugares donde nos encontramos como comunidad, donde aprendemos quiénes fuimos y soñamos con quiénes podemos llegar a ser. Ahora ya tenemos el mapa, las herramientas y el método. La próxima vez que leamos un cuento, la invitación es a no quedarse en la superficie, sino a convertirnos en exploradores. La pregunta ya no es ¿qué esconde un cuento?, sino más bien ¿qué historia nos espera por descubrir?